Saludos cordiales estimados. En el siguiente circuito, como podemos ver, vamos a utilizar el método de Thevenin para encontrar el equivalente de voltaje y resistencia equivalente en Thevenin en los terminales AB. Bueno, como podemos observar, el método de Thevenin consiste en simplificar toda la parte del sistema o toda la parte del circuito en donde nosotros tengamos un terminal AB con una carga RL. En este caso, nuestra carga RL en el sistema de la figura 4.132 del problema 14 me indica que tiene una resistencia de 1.2K y una fuente de 6 voltios. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder encontrar dicho equivalente? Como nos está indicando aquí, el primer paso es eliminar todo lo de la parte de la carga. Entonces, para aquello, seleccionamos esta parte del sistema y eliminamos la parte de la carga, que sería lo que está dentro de los terminales AB. Una vez eliminado esta parte, ¿qué es lo siguiente que me está indicando? Debemos encontrar en estos terminales la resistencia Thevenin. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí vamos a tener el multímetro en el terminal A y en el terminal B para encontrar la resistencia Thevenin. R Thevenin. Listo. ¿Qué más me indica? Para esto las fuentes de voltaje. ¿Dónde están fuentes de voltaje? Aquí no hay fuentes de voltaje. Si hubieran, debemos cortocircuitarlas. Y asimismo, si encontramos fuentes de corriente, aquí hay fuentes de corriente, dejarlas en circuito abierto. Entonces, para dejarlas en circuito abierto, tengo que eliminar esta fuente. De esta manera, ¿qué es lo que voy a hallar? En la primera parte lo que vamos a encontrar ahorita es la resistencia Thevenin. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? La resistencia Thevenin o resistencia total equivalente en los terminales AB. Como nos estamos dando cuenta, aquí tenemos esta resistencia R1 que está en paralelo al equivalente Thevenin en este punto, que sería la resistencia Thevenin, y nos damos cuenta que la resistencia de 4.7K con la resistencia de 3.9 se encuentran en serie. Una vez más, recordando que un sistema está en serie, una resistencia está en serie, si el un punto conecta de manera directa con la otra resistencia. Fijémonos acá, R1 con 4.7 no conectan de manera directa. ¿Por qué? Porque aquí está justo el terminal AB donde está puesto nuestro multímetro. Por eso no puedo decir que 4.7 con 2.7 están en serie, mientras que 4.7 con 3.9 sí lo están. Por lo tanto, me va a quedar una resistencia equivalente de 4.7 más 3.9, 8.6 kilómetros. 8.6 kilómetros. Listo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la resistencia total o resistencia Thevenin, ¿a qué va a ser igual? A R1, que es 2.7, en paralelo con 8.6. Entonces me quedaría 2.7K por 8.6K sobre 2.7K más 8.6K. ¿Por qué no le pongo la letra K? Porque sabemos que como todo está en kilómetros,
mi respuesta también va a ser en kiloohmios. Por lo tanto, esa resistencia Thevenin vendría a ser 2.7 por 8.6 dividido para 2.7 más 8.6. Finalmente me da una resistencia de 2.05 kiloohmios. O 2 kiloohmios podríamos decir. Ya. Entonces, esta sería mi primera resistencia Thevenin, que sería esta parte del sistema. Para la segunda parte, me indica que debemos eliminar la parte de la carga RL en los terminales AB. Y medimos en esta parte el voltaje Thevenin en circuito abierto. Entonces, volvemos a seleccionar el circuito original y nos indica que debemos eliminar la parte de la carga. Entonces eliminamos esta parte y nos indican que aquí tenemos que medir, el voltaje en el punto A con el punto B. Y tengo que medir el voltaje. Listo. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué tenemos en este punto? En este punto nos damos cuenta que debemos de medir el voltaje en circuito abierto. Desen en cuenta que ahí estoy ubicando un medidor de voltaje. No estoy cortocircuitando ni tampoco estoy poniendo una fuente de alimentación. Simplemente es mi multímetro. Entonces, ¿cómo resolvemos o cómo encontramos ese nivel de voltaje ahí? Aquí existen varios métodos. El primer método es hacer transformación de fuente en esta parte y dejar en serie una fuente de voltaje con esta resistencia de 3.9K, encontrar la corriente equivalente y encontrar el voltaje en este punto. Ese es el método más sencillo. Otro método es tanto R1 como 4.7 se encuentran en serie, porque aquí está circuito abierto, simplemente esto es un multímetro, y encontrar ¿qué cosa? La corriente. Si yo encuentro la corriente entre R3 y el equivalente entre R1 y R2, podría sacar dicho nivel de voltaje. Pero tendría que otra vez transformar esa resistencia y multiplicarlo por ¿quién? Por esta resistencia que está acá, por R1. ¿Por qué por R1? Porque R1 está en ¿qué cosa? Está en paralelo a los terminales AB. Entonces, en R1, el voltaje en R1 va a ser el voltaje en dichos terminales. Entonces tenemos dos formas de solucionar este ejercicio. Comencemos. Voy a transformar esta parte del sistema. Es lo que voy a cambiar. Entonces voy a eliminar esta parte de aquí. ¿Y qué es lo que me va a quedar acá? Acá me va a quedar la resistencia de ¿cuánto? De 3.9K, porque estoy utilizando transformaciones de fuente. También podía haber utilizado divisor de corriente. Entonces aquí tengo más menos. ¿Por qué pongo más menos? Porque la punta de la flecha está hacia arriba. ¿Ya? Recordemos que cuando hacemos transformación de fuentes es de esa forma. ¿Cómo encontramos este voltaje? Multiplicamos 18 miliamperios por 3.9. Como está en miliamperios es 10 a la menos 3 y kiloohmios 10 a la 3, 10 a la 3 por 10 a la menos 3 es 10 a la 0, que equivaldría a 1. Entonces ese valor que me da como respuesta estaría en un número entero. Me queda 70.2 voltios. 70.2 voltios. Entonces, ¿cómo yo hago para encontrar el voltaje en R1? Sencillo. Sumo estas dos resistencias y me quedaría un
una sola resistencia y utilizaría el divisor de voltaje, encontrando de esa forma el voltaje en este punto. Pero otra forma de hacerlo también es sacándolo por ley de Ohm, que es más sencillo. Que digo que la corriente total que pasa por todo este circuito, esta corriente I, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de la fuente, 70.2, sobre la resistencia equivalente. ¿Cuánto sería esa resistencia equivalente? Sería 3.9 más 4.7 más 2.7, 11.3. 11.3 kilo ohms. Entonces esto sería igual 70.2 dividido para 11.3, como está en voltios para kilovoltios, sería 6.21 miliamperios. Listo. Eso quiere decir que esta sería la corriente que circula por ¿dónde? Por 3.9, por 4.7 y por 2.7K. ¿Qué es lo que me están pidiendo a mí? El voltaje en estos terminales. Y como el voltaje en estos terminales es igual al voltaje en R1, entonces voltaje en R1 sería igual a 2.7K por 6.21 miliamperios. ¿Cuánto me da como resultado eso? Por 2.7 mili por kilo ohmios me da voltios, 16.77. Aquí me quedaría 16.77 voltios. Y ese sería el voltaje Thevenin. ¿Por qué? Porque viene a ser el mismo voltaje en R1 y el voltaje que me están pidiendo en este sistema. Esa era una forma de resolverlo. La otra era simplemente suplantar las dos resistencias allá mediante divisor de voltaje, perdón, divisor de corriente, la corriente equivalente, que iba a ser un aproximado de este valor, y multiplicarlo por 2.7 kilo ohmios, como lo he hecho acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar que nuestro ejercicio está correcto. Para aquello utilizamos Proteus. Como vimos, una fuente de corriente tenemos tres resistencias. La de acá es 2.7K. $4.7K. 3.9K. Y listo. 18 miliamperios. 18 miliamperios sería 0.018. Ahora, voy a utilizar el ohmómetro como primera instancia para encontrar la resistencia equivalente. Entonces, voy a
tengo que medirlos entre los terminales AB. Eso quiere decir que de la resistencia de 2.7K viene conectado acá la fuente de corriente queda en circuito abierto. Aquí conecto de esta forma y mira, me sale que el valor es alto. Lo voy a poner en kiloohmios porque estaba en ohmios. Me sale 2.05 kiloohmios. 2.05 kiloohmios. Revisamos con el valor que nos dio nosotros y efectivamente está en lo correcto. Ahora vamos a hacer la segunda parte, pero con la fuente de corriente. Entonces, para la segunda parte, tenemos que eliminar y ubicar la fuente de corriente en este punto. Cero punto 0.018. En esta parte utilizamos el medidor de voltaje en la resistencia de 2.7K porque en este punto está el equivalente Thevenin. Me sale un aproximado de 1.68 voltios. Fíjense, aquí me está dando 16.77. Entonces posiblemente hay un cambio en el valor o en la multiplicación. Veamos, 70.2 dividido por 11.3, 6.21. 6.21 por 16.77 está correcto. Ya. Veamos en el proteo. Veamos 3.9, 4.7, 2.7. A ver, vamos a ver esto. 18 dividido para 1000. Creo que ahí está el error. Es 0.018. Ya he puesto mal el valor aquí en el Proteus. Es con un 0. Se me fue de más. Ahora sí, veamos. Efectivamente, con 0.018, que estaba mal escrito, estaba 0.0018. En esta forma, 18 miliamperios me da un valor de 16.8. ¿Cuánto me dio en la teoría? 16.77, que podría decir que es exactamente los 16.8 voltios. Por lo tanto, este circuito que está aquí, para dejarlo expresado como está en la figura que está acá, este sistema, su equivalente, pongámoslo abajo. Por lo tanto, el equivalente de este sistema vendría a ser una fuente de 16.8, pongámoslo como nos dio en el proteo, con una resistencia de ¿cuánto? De 2.05K.
¿Conectado a qué? Conectado al terminal AB. Esta sería la respuesta. Borramos esto que no pertenece a la carga y sería expresado de esta forma. R Thevenin, perdón, de Thevenin y R Thevenin. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Listo, estimado. Fíjense que en nuestro sistema cumple simplemente estas dos normas y el fin es simplificar todo el sistema. ¿Qué cosa? A una fuente de voltaje con una resistencia equivalente. ¿Cómo lo logramos? Primero encontramos esa resistencia y luego ese voltaje. Y todo el sistema que está aquí al final va a quedar expresado de esta manera. El software Proteus nos ayuda a verificar que los resultados que obtenemos estén en lo correcto. Eso sería todo. Muchas gracias.